Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Fíjense que cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, casi siempre lo primero que se nos viene a la mente son los temblores, ¿verdad? Los síntomas motores. Pero hoy, en esta explicación, vamos a borrar esa imagen clínica tradicional. No vamos a empezar hablando de un simple problema de movimiento, para nada. Vamos a verlo como lo que realmente es, un rompecabezas biológico, un enigma súper complejo y, la verdad, fascinante. Exactamente. Y esa es, de hecho, la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy, especialmente para toda esta comunidad tan curiosa de frontera neurocognitiva que siempre nos acompaña. Porque, a ver, para ir mucho más allá de lo que se ve a simple vista, de lo superficial, tenemos que preguntarnos de raíz, ¿por qué se desata realmente esta condición en el cerebro humano? Y bueno, la clave para responder eso es entender que no hay un solo culpable. Olvídense de una causa única. En realidad, estamos hablando de un modelo de múltiples golpes. La visión moderna del Parkinson es pura interacción dinámica. O sea, literalmente es como armar un rompecabezas de 3 piezas. Para que veamos la imagen completa de la enfermedad, tienen que chocar y mezclarse 3 cosas: el envejecimiento, nuestra genética y el entorno. Ninguna de estas piezas hace el trabajo sola, ¿cierto? Cierto. Y la primera pieza de este rompecabezas es el envejecimiento celular. Con el paso de las décadas, nuestro cuerpo va creando una especie de estado pre-parkinsoniano. Aquí es donde empezamos a ver un declive en algo que llamamos proteóstasis, además de una clara disminución en la autofagia y en la función lisosomal. Todo esto sumado a una disfunción mitocondrial e inflamación. A ver, perdón que te interrumpa rapidísimo, pero para que todos estemos en la misma página. Cuando dices autofagia, básicamente nos estamos refiriendo al sistema de reciclaje celular del cuerpo, ¿verdad? O sea, es cuando las células ya no pueden limpiar su propia basura interna y el sistema empieza a fallar. Justo así, es una analogía perfecta. Si ese camión de la basura celular no pasa, por así decirlo, las proteínas defectuosas se acumulan y crean un terreno biológico súper vulnerable. Anfitrión A. Pasemos a la sección 1. El misterio genético. Ahora, viendo los datos de esta parte, el contraste está loquísimo. Uno suele pensar que estas cosas son puramente hereditarias, un gen defectuoso y ya. Pero resulta que apenas entre el 5 y el 10% son formas monogénicas puras. El resto es una historia completamente diferente. Así es, genes famosos como el SNCA o el LRRK2 explican una fracción pequeñita, casi nada. Para el 90 o 95% restante, nos enfrentamos a lo que en la ciencia llamamos una verdadera lotería de riesgos. Gracias a los estudios genómicos a gran escala, los famosos GWHS, hemos encontrado más de 90 puntos de riesgo en el ADN, y cada uno aporta un granito de arena, un efecto pequeñito, pero que se va acumulando. Y ojo, porque esto nos lleva a un concepto clínico bellísimo e importantísimo, la penetrancia incompleta. Esto quiere decir que tener los genes, incluso esas mutaciones súper raras y de altísimo riesgo, no es una condena absoluta. Hay muchísimas personas portadoras que jamás, pero jamás, desarrollan la enfermedad. ¡Wow! Lo cual nos confirma que la genética nada más pone la mesa, ¿no? Prepara el terreno biológico, pero a fuerza necesitas un detonante externo para que la enfermedad despierte. Y eso nos lleva a la sección 2. Los detectives ambientales. Y aquí es donde nos ponemos la gabardina de detectives. Si analizamos los neurotóxicos ambientales que nos rodean, hay unos que resaltan muchísimo. Por un lado tenemos pesticidas súper agresivos que literalmente apagan la fábrica de energía de las células, el complejo mitocondrial. Pero, y aquí hay que poner un asterisco gigante, cuidado con solventes industriales como el tricloroetileno o TCE. Este químico induce directamente la muerte de las neuronas dopaminérgicas y hace que se acumulen proteínas tóxicas. Todos estos factores van creando bucles de daño que se retroalimentan solos. ¿Sabes qué? Ver la línea de tiempo de todo esto es francamente aterrador. Nos estamos dando cuenta de que esos golpes ambientales, el contacto con el TCE o los pesticidas, no te enferman al día siguiente. No hay un efecto visible inmediato. Hablamos de una incubación de décadas. O sea, pueden pasar 20 años o más de daño completamente silencioso antes de que una persona empiece con el primer temblor o la primera rigidez. Es un proceso súper sigiloso. Y miren, no lo digo yo, para darle el peso académico que esto merece, como bien señalan Dorsey y Ben Shlomo en sus revisiones de Lancet, los tóxicos ambientales interactúan directamente con esa vulnerabilidad genética latente para exacerbar los defectos metabólicos a lo largo de todas esas décadas críticas. Es la tormenta perfecta formándose en cámara lenta. Vamos a la sección 3. El viaje de la proteína. A ver, espera un momento. Si estamos diciendo que toxinas ambientales entran al cuerpo y van causando todo este estrago desde afuera hacia adentro, entonces ¿esto significa que el Parkinson podría empezar en el estómago? Exacto, diste en el clavo. Es una deducción fenomenal.
En la neurología moderna, a esto se le conoce como la famosa hipótesis de Braak. Básicamente, esta teoría nos dice que la enfermedad no necesariamente nace en el cerebro, puede originarse en el intestino o allá arriba en el bulbo olfatorio. Y desde ahí, una proteína que se dobla mal, la famosa alfa-sinucleína, usa nuestro nervio vago como si fuera una autopista directa al cerebro. Sube, comportándose casi como un prión infeccioso, hasta invadir y propagarse por toda la red neuronal. Aunque bueno, siendo rigurosos con la ciencia actual, hay que hacer un apunte aquí. El cuerpo humano es impredecible, y hoy sabemos que hay trayectorias heterogéneas. Es decir, sí existe esta ruta que arranca en el cuerpo, pero también tenemos casos muy bien documentados que inician directo en el cerebro. Vaya, no hay una sola regla universal, lo cual nos demuestra la inmensa complejidad de esta condición. Y llegamos a la sección 4, cierre con esperanza. Y qué bueno, porque lo necesitamos. Totalmente, porque miren, no todo está perdido. Si analizamos los factores moduladores, tenemos súper claro quiénes son los villanos. Pesticidas, contaminación, el dichoso TC. Pero, y esto es lo emocionante, del otro lado de la moneda tenemos verdaderos escudos protectores, hábitos de vida que tienen un impacto clínico real. Por ejemplo, la actividad física constante no solo es buena para el corazón, en el cerebro dispara los factores neurotróficos. Literalmente le da a tus neuronas un chaleco antibalas molecular contra el estrés ambiental. Entonces, el gran mensaje con el que nos tenemos que quedar hoy es este. A ver, es cierto, no podemos pausar nuestro reloj biológico ni cambiar el ADN que nos heredaron, pero definitivamente tenemos las riendas para crear resiliencia. Un estilo de vida activo y consciente es, hoy por hoy, nuestra mejor armadura contra esta tormenta perfecta. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Por cierto, para quienes quieran meterse de lleno en la literatura técnica y los estudios que respaldan toda esta explicación, recuerden que la lista completa de referencias académicas está disponible al final del documento fuente. Y nos despedimos dejándoles esta pequeña provocación en el aire. Si resulta que el Parkinson no es un simple destino genético ineludible, sino la suma de cómo interactuamos con nuestro mundo, ¿qué cambios urgentes deberíamos estar exigiendo hoy como sociedad para proteger los cerebros del mañana? Sigan cultivando esa curiosidad y nos escuchamos en la próxima.